A mí me gustaría hacer una relación estadística de nosotros más cercanos. Porque en la provincia de Almería hay 753.500 habitantes. En Almería ciudad hay 202.000. Estoy hablando de números redondos, pero aproximadamente. Pero ¿cuántas iglesias hay en Almería y en la provincia? Hablando de iglesias evangélicas. Pues mirad, tengo estadísticas, no son actuales, son de a lo mejor hace 5 años, pero bueno, habrá variado algo, ¿no? Pero no mucho. En Almería ciudad hay 21 iglesias evangélicas. Imaginaros que fueran 30 las que hubieran, ¿no? Pues cada iglesia tendría un campo misionero de 7.000 personas. Ahí lo dejo. 7.000 personas. Cada iglesia. En la provincia de Almería, Adra tiene una iglesia, Abaduce tiene una iglesia, Cuadra Almanzora tiene 2, El Ejido tiene 3, La Concha tiene 1, Huercal de Almería tiene 3, Huercal Overa tiene 2, La Mojonera tiene 1, Los Molinos tiene 1, Mojácar tiene 1, Pulpí tiene 1, Roquetas de Mar tiene 8, Santa María de la Águila tiene 1, Turre tiene 1, Vera 1, Vica 1, total 29. Son estadísticas de hace unos años, ¿no? de la organización de Decisión, que es donde lo he sacado. Pronto una más en Garrucha, no lo sabemos, porque el matrimonio que está viviendo desde Garrucha, pues ellos están allí abriendo obra, allí haciendo obra misionera, allí en su casa, ya tienen más reuniones y bueno, pues ya vemos que traen algunas personas y algunas ya han dado testimonio y se han convertido. Imaginemos que en la provincia de Almería fueran 40 iglesias, hombre, 40, vamos a subir unas cuantas. Pues cada iglesia tendría 14.000 personas para poder dar testimonio. ¿Qué hacemos? Es para pensar, ¿verdad? Para pensar como creyentes, ¿no? De ahí que todas las iglesias, no solamente a nivel de nuestra ciudad o de nuestra provincia, sino de España, deberían empezar a tener conciencia misionera, porque el reto es inmenso. ¿Pero qué es conciencia misionera? Pues conciencia misionera, eso significa tomar conciencia o conocimiento de ciertos hechos o ciertas verdades o realidades con el propósito de que se produzcan cambios concretos en nuestra ciudad. Esto es lo que dice el diccionario. Por eso quiero deciros hoy, en esta mañana, que hace más de 2000 años Jesús ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8. De ir por el mundo y predicar el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De ahí que la Iglesia en los últimos, concretamente 300 años, pues ha tenido un crecimiento bastante sorprendente, tanto en Latinoamérica como en Asia y también como en el continente africano, de lo cual yo puedo dar fe. Algunas estadísticas estiman que hay cerca de 1.000 millones de cristianos evangélicos en el mundo. 1.000 millones. Se puede decir que el Evangelio ha sido predicado prácticamente en casi cada país del mundo. En casi cada. Ese casi hay que subrayarlo porque... Pero la tarea no ha terminado. La tarea es inmensa. Buenamente hablando, falta bastante para concluir esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Es probable que de los 7.700 millones de habitantes que hay en el mundo, alrededor de unos 2 millones, casi una tercera parte,
nunca hayan oído el Evangelio ni una sola vez de una forma razonable, de una forma tal y como lo encontramos en la Escritura, que les permita entenderlo para dar ese paso de fe y aceptar o rechazar a Cristo. Por eso, la importancia de la evangelización. En Juan 4:34, Jesús le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y sabéis que comer es una necesidad básica, prioritaria en el ser humano, la comida y la bebida. De ahí que la suprema importancia de la obra evangelizadora y misionera mundial fluye a través de la página de la Biblia, que la Biblia nos enseña eso, que tenemos que ser misioneros, evangelistas. ¿Por qué? Porque eso forma parte integral del plan de la redención de Dios para el mundo. Por tanto, está asociada de una manera inseparable a la persona y a la obra salvadora de Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el evangelista Lucas hace dos declaraciones que confirman este hecho claro. En el versículo 3 dice: apareciéndoseles Jesús a sus discípulos, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Vemos que el tema principal de esas apariciones fue hablarles ¿de qué? Del reino de Dios. No de otras cosas, no de qué me había pasado, de las historias que hemos tenido durante los 3 años que está con vosotros. Al reino de Dios. Igualmente, antes de morir, él dijo, según leemos en Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un plan de salvación para el mundo. En Lucas 24, 46 a 49, del evangelista Lucas, leemos cómo Jesús dijo a sus discípulos estas palabras. Para mí son claras. Dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y sabéis que vino el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo. De ahí que en pocos pasajes de la Biblia el plan de la salvación está expresado de forma tan clara como aquí lo expresa Lucas, en palabras de Jesús. No necesita interpretación, solamente hay que leerlas. Significa lo que dice. Al considerar el contenido de estas palabras, aunque se trate de un plan, contiene 2 partes. Repito la cita porque veo que alguien la está buscando por ahí, ¿no? Lucas 24, del 46 al 49. Una parte se refiere a Cristo, ya que si Cristo no hubiera venido al mundo, no tendríamos ninguna salvación que proclamar, ¿no? Obvio. La otra parte se refiere a nosotros, a ti y a mí. Se refiere a nosotros. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde? En todas las naciones de la tierra. ¿A quién? A todas las criaturas, a todas las personas. A esas multitudes no evangelizadas. Como dice Jesús en Mateo 9:36, a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Y sigue diciendo Jesús: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en Mateo 14:14 dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La actitud de Jesús era muy clara. Vio las multitudes, su desesperante condición espiritual, sintió compasión por ellas
y actuó decididamente para suplir las necesidades. Necesidades materiales, físicas, pero sobre todo espirituales. ¿Pero qué hizo? Mandó a sus discípulos que rogaran al Padre pidiendo más obreros. Sanó enfermos, multiplicó los peces y los panes para alimentar a las multitudes y envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios, ¿dónde? En las poblaciones donde vivían. Y esa es la tarea que nos toca a nosotros. El pastor no pare las ovejas. Son las ovejas que paren las ovejas. Por tanto, la Biblia y la historia nos informan del glorioso comienzo del día de Pentecostés, de cómo el Evangelio se extendió por toda Judea, Samaria, luego por Asia Menor, por Europa, con una mujer llamada Lidia. También sabemos por la historia que después del año 300, después de Cristo, el diablo siempre está ahí metiendo la pata. Siempre está ahí intentando entorpecer la obra de Dios, incluso destruirla si pudiera. Usó al emperador Constantino, convirtiendo el cristianismo en la religión oficial del Estado, haciendo cristiano por decreto. ¿Resultado? Pues mirad, el resultado de esta medida fue que la iglesia se llenó de paganos. Y como era lógico y de esperar, la iglesia perdió la misión misionera y el fervor evangelístico se frenó. Hermanos, hermanas, no lo perdamos nosotros, no perdamos eso. Bien dijo el Señor en la palabra de la cizaña y el trigo, un enemigo ha hecho esto. El enemigo siempre estará ahí, intentando poner la zancadilla. Y como león rugiente, dice la Biblia, a ver a quién puede devorar, destrozar, eliminar, quitar de medio. A ver qué hijo o qué hija de Dios va a quitar de medio. Ahora, para eso necesitamos tener visión. Se pueden mencionar muchas razones por las que la iglesia de hoy en día no es evangelizadora y misionera. Pero hay una que es muy importante y es la falta de visión. Y para solucionar esa falta de visión, ¿qué hemos de hacer? Pues obedecer un mandato que está bastante descuidado. Jesús dijo en Mateo 9:38, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo dijo al rey Agripa, oye, rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Por eso es que cada uno de nosotros puede ser un obrero o una obrera que pueda hablar del Señor y del reino de Dios y de Cristo y de su salvación a aquellos que tú conoces y que están a tu alrededor. Y antes de que Jesús ordenara a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, fue necesario otro mandamiento clave para cumplir esa misión. ¿Sabéis cuál fue? Mirad. Leemos en Juan 4:35 que Jesús dijo, ¿no decís vosotros a los discípulos, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y los discípulos se quedarían así. ¿Y faltan 4 meses? Los discípulos necesitaban tener visión. No la tenían. Para esa tarea que tenían que realizar. Porque dice Proverbios 29 que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y la razón por la que muchos cristianos e iglesias no han obedecido plenamente las órdenes de Cristo de predicar el Evangelio hasta los sitios más lejanos de la tierra es que han descuidado este mandamiento de Jesús de alzar los ojos y mirar los campos. ¿Por qué el Señor pidió a sus discípulos que alzaran los ojos? Está muy claro, está muy claro. Sus ojos estaban mirando hacia abajo. Y si probamos a hacer eso de
literalmente, ¿qué ocurre? Solo me veo a mí mismo. Si tú te pones de pie y miras abajo, solo te ves a ti mismo. Veo mi cuerpo, mis pies, veo mi familia, veo mi trabajo, veo mis problemas, considero solo mis planes, mis placeres, mis circunstancias actuales. Esa visión, yo no digo que sea mala, pero es muy limitada. Y si es la única, me está encerrando en una trampa narcisista y egoísta. Si nuestros ojos espirituales están fijos en nosotros mismos, nos hemos convertido en el centro de nuestra visión. Todo nuestro mundo gira alrededor de nuestros deseos y de nuestros objetivos personales. Pero ¿qué ocurre cuando levanto mis ojos? Por lo menos dos cosas ocurren. Veo en primer lugar a los que están a mi alrededor. Es decir, a otros, con sus intereses, con sus necesidades, aparte de los míos. Veo los de otros también. En segundo lugar, me olvido un poco de mi persona. Mi visión personal es solo unilateral, pero pasa a un segundo plano y entonces equilibra la visión hacia el prójimo, porque ya no soy yo, sino somos yo con otros. Somos más. Y si Dios ha de usarnos, como Jesús quería usar a sus discípulos, la visión egoísta que por lo general tenemos de la vida y sus objetivos debe ser cambiada. Que no te dé vergüenza decir que eres un hijo de Dios. Que no te dé vergüenza decir que Jesús transformó tu vida y que ese testimonio sea válido con tus palabras y con tus hechos. El punto o el centro en el que tenemos fija nuestra mirada es muy importante, porque orienta y determina qué haremos con nuestra vida, qué rumbo va a tomar. Porque cuando cambia la visión, en vez de estar así, está así, se ensancha. La vida cambia, la vida cambia cuando nosotros ensanchamos la visión de la obra de Dios y de nuestra fe. Por eso es que la visión que Jesús impartió a sus discípulos, que Él es el que nos enseña cómo hacerlo, transformó la vida de los apóstoles. Por eso hemos de mirar el inmenso panorama mundial. Hay un escritor cristiano que ya falleció, doctor Oswald Smith, que dice que los cristianos deberíamos estudiar más la geografía para conocer mejor la vasta extensión de nuestro planeta y la real dimensión de la tarea que Cristo nos encomendó. Y yo, en esta mañana, solo me he limitado a daros cifras más o menos reales de la tarea que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Lo cual ya es un reto para la Iglesia Bautista en Almería. Y no solamente la nuestra, de las demás, que yo hablo de nuestra Iglesia aquí. Y Jesús mismo afirmó en Mateo 3:78, ¿sabéis el campo cuál es? ¿El campo? Dice Jesús, el campo es el mundo. Alcemos pues los ojos y miremos, porque hay que responder al desafío de los campos blancos, es decir, de las personas que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Jesús estaba contemplando esos campos verdes de Samaria, cuando más o menos le vino a decir a sus discípulos, es verdad, tenéis razón, para levantar esta cosecha habrá que esperar 4 meses, pero levantad los ojos y veréis que espiritualmente los campos ya están blancos para la siega. Y la visión que tenía Jesús era acertada. ¿Sabéis por qué? Porque la visión ya había pasado a ser realidad. Samaria estaba
como un campo listo para ser cosechado. La samaritana ya estaba testificando de Jesús allí en Samaria, ya estaba allí. Es decir, muchas almas estaban preparadas para la acción del Espíritu Santo, listas para conocer al Salvador de sus hijos. Pero para eso, hace falta hacer frente al desafío. ¿Y cómo hacer frente a ese desafío? Si hay miles de personas que todavía no han tenido la oportunidad de oír esa propuesta salvadora de Dios a través de Jesucristo, bueno, pues vale la pena recordar algunas realidades que son fundamentales. Tenemos una gran salvación, que es una bendición grande. Bueno, entre otras bendiciones que Dios nos da, tenemos esa. Tenemos el perdón de los pecados, tenemos una vida eterna, por virtud y muerte y resurrección de Jesucristo, ya lo sabemos. Pero eso es algo grande, es algo maravilloso. Tener esa seguridad de la salvación, que tú has creído en Cristo, te has convertido y vas a ir al cielo cuando mueras. Que la esperanza es eso. Una gran necesidad, ya que hay millones de personas que nunca han podido oír el llamado y la invitación de Dios a la salvación. Hay una gran necesidad. Y también una gran responsabilidad. Porque Jesús enseñó y mandó que vosotros, Jesús dijo vosotros, yo me voy al cielo, vosotros quedáis aquí. Refiriéndose a sus discípulos, pero también por extensión a ti y a mí. Ese vosotros nos incluye a ti y a mí, que formamos parte del cuerpo de la Iglesia, que somos los comisionados para proclamar esta verdad a cada persona que habita en este mundo. Pero ¿cuál fue la estrategia de Jesús? Después de haber tomado conciencia de la magnitud del desafío que significa evangelizar, nos podemos preguntar, ¿quién es suficiente para completar esa tarea tan grande y gigantesca? Si yo soy como una gota de agua aquí en el mar. Bueno, pues la respuesta en la Biblia es la misma. Solo Dios es suficiente. Porque Él, en primer lugar, descendió a la tierra en la persona de Jesús, que fue el perfecto misionero. Eso sí. Le proporcionó un cuerpo a través de su vida, de su muerte en la cruz y de su resurrección, hizo posible nuestra salvación. Pero también, en segundo lugar, cuando Jesús cumplía su ministerio terrenal, iba trazando un camino y diseñando algunos pasos sencillos que formaban parte del plan o estrategia que nosotros también aquí podemos seguir. Mirad, podemos ver cómo la compasión de Jesús brotó en su corazón y el deseo de ayudar. Vamos a ver un ejemplo. El relato de la multiplicación de los panes y los peces. Evangelio de Juan 6:5. Leemos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así que Jesús se dirige a Felipe y por extensión a todos los discípulos allí. ¿De dónde compraremos pan? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Acaso ignoraba Jesús que lo que había que hacer para satisfacer el hambre de los miles que estaban alrededor? Él no sabía qué había que hacer, claro que sí, ¿verdad? Jesús no ignoraba lo que había que hacer para satisfacer el hambre de aquellos miles de personas que estaban allí a su alrededor. Y el Evangelio de Juan es curioso. Es el único que al resaltar este milagro añade una aclaración clave en el versículo 6. Juan 6:6. Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había que hacer. Esto lo dice Juan. En este milagro. En los otros evangelistas no añaden esto que acabo de leer. Jesús sabía lo que había que hacer, pero decía para probarlo. Jesús también sabe lo que se debe hacer para evangelizar al mundo de hoy.
Los mejores inspiradores que él encarnó y practicó los principios que luego enseñó y recomendó a sus seguidores. Por lo tanto, no puede haber mejor camino para llegar a la meta y no puede haber mejor guía para seguir, para tener éxito, que es seguir el ejemplo de Jesús. Cara a cara, con la apremiante necesidad de la multitud y sintiendo compasión por ellas, veía a las almas como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor. Y lo que primero que ordenó hacer fue lo que tenemos que hacer nosotros: orar. Bueno, mejor dicho, rogar, dijo Jesús. Mateo 9, 37 y 38. Ciertamente la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 4 cosas importantes en estos 2 versículos. Una, ¿quién dice estas palabras? Jesús, el único que no puede equivocarse. 2, ¿a quién las dice? A sus discípulos, las cuales estaban en proceso de formación. ¿Qué les manda hacer? Rogar, lo cual es mucho más intenso y más fuerte que pedir u orar. Es ser insistente, es ser perseverante, hasta lograr lo que se reclama. ¿Para qué? Para que Dios envíe más obreros a recoger la cosecha. Pero también Jesús dice: id. Como me envió el Padre, así también yo os envío, dice Jesús. Donde hay compasión seguida de oración, seguro que se va a generar alguna acción, ¿verdad? Y es así. Es así. Yo siempre lo he dicho y lo repito. Si tú me dices que ore por alguien, yo te digo que sí, voy a orar por ese alguien. Si estoy orando, es posible que cuando te vea te voy a preguntar: ¿cómo está la persona por la que estoy orando? Si no estoy orando, a lo mejor ni siquiera pregunto, porque... Por eso es que primero orar, luego actuar. Por eso es que después de pedirles a los discípulos que oren, los manda: venga aquí, tenéis que moveros, no solamente tenéis que estar orando, tenéis que estar también actuando. Y reuniendo a sus discípulos, los envió. Jesús fue enviado por el Padre desde el cielo a la tierra. Y él tuvo siempre conciencia de esta importante relación, refiriéndose continuamente a ella. Pero nosotros, ¿a ti? ¿A dónde te puede enviar el Señor? Jesús, cuando sanó a un endemoniado gadareno, ¿ahí dónde lo envió? A su pueblo y a su casa. Le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No solamente a su casa, sino a otra vez. Vemos que el gadareno quería seguir a Jesús, pero él no se lo permitió, sino que le envió a su casa. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, por eso mismo, ¿no? Porque el gadareno había recibido algo tan valioso que lo tenía que contar a los suyos y a todos los que estaban a su alrededor. Que todo el mundo lo supiera. Aunque también Dios nos puede enviar a un lugar distante, a un lugar donde el Evangelio no ha sido todavía predicado. A Pablo lo envió a los gentiles. Pero Dios sigue necesitando hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir y servir allí donde Él te ha puesto. Y Dios ahora mismo nos ha puesto a todos nosotros y a mí mismo aquí en este lugar. Aquí. Y aquí es donde tenemos que dar testimonio. Aquí es donde tenemos que predicar. Aquí es donde tenemos que servir al Señor. Por eso es que, para concluir, te invito a que sigas el paso de Jesús, ya que Él es el modelo perfecto. Jesús recorría ciudades y aldeas,
Jesús obedeció el ir como ninguno. Y se puede decir que en sus 3 años de ministerio puso en práctica lo que el Padre le dijo y a lo que le envió. Que tú también puedas decirle al Señor esta mañana: heme aquí,